llamados músculos propios. ¿Por qué hacer referencia a que son músculos propios del dorso? Porque van a ser aquellos ubicados en los planos profundos de lo que va a ser el cuello, la región torácica o dorso, y sirven para movilizar la columna vertebral y mantener la postura. Esto quiere decir, chicos, que nosotros vamos a ver un montón de músculos que se van a insertar en la columna vertebral, pero estos son los que van a mantener sobre todo la postura de la columna vertebral. Por ejemplo, acá les dejo estas imágenes, fíjense qué lindas imágenes, en donde se observa, por ejemplo, este músculo lo vamos a ver cuando veamos cintura escapular, se llama músculo trapecio, ¿no? Es un músculo superficial que está debajo de la piel, en la región de la cintura escapular también se inserta en la columna vertebral, al igual que este músculo que se denomina dorsal ancho, ¿sí? Dorsal ancho, y que también se inserta en la columna vertebral en su porción proximal, pero es un músculo del hombro porque este músculo se activa con los movimientos del hombro. ¿Sí? Es un músculo trepador, es el que nos sirve para escalar o trepar. Nosotros tenemos que seguir planos musculares, este sería el segundo plano de este músculo que se llama serrato posterior, ¿sí? También llamado romboides. Este músculo ya es un plano más profundo, también se inserta en la columna vertebral, pero pertenece a los músculos de la cintura escapular, ¿no? Entonces, y profundamente vamos a ver ahí los músculos pertenecientes a la columna vertebral propiamente dicho, y vamos a ver cómo se dividen esos músculos y cuáles son. Para entender cómo se dividen los músculos de la columna vertebral, lo que tenemos que entender primero es que existe una fascia que se llama fascia tóraco-lumbar. Anoten eso. Para entender los músculos, entonces, de la columna vertebral, vamos a tener una fascia denominada fascia tóraco-lumbar. Y esta fascia va a presentar láminas, una posterior, una media y una anterior. La lámina posterior es la envoltura superficial del músculo erector de la columna vertebral. Ahora vamos a ver ese músculo, cómo se compone, cómo se inserta. Hacia arriba se continúa con otra fascia, que es la fascia de la nuca. En la región media o láminas medias vamos a tener que se fijen los extremos de las apófisis octales de las vértebras. Y la lámina posterior cubre para adelante un músculo más profundo, que después vamos a ver, que se llama cuadrado lumbar. Y se fija en la cara anterior de las apófisis costales. Simplemente saber que esta fascia columbar va a tener tres láminas y que son importantes y que vamos a destacar a continuación. En un plano profundo, vamos a tener, que a su vez es superficial, porque por debajo de estos músculos de la piel se encuentran ya estos músculos, que son los músculos esplenios, el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio cervical. Son dos músculos. Eso responden a lo que es la columna cervical y torácica. Esto se encuentra en la porción, obviamente, superior del tórax y la región posterior del cuello. El músculo esplenio de la cabeza, marcado con el número 1, se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y va a insertarse distalmente en la mitad lateral de la línea nucal. La línea nucal es esta, chicos, acá. Esta región del hueso occipital se llama línea nucal. Acá se insertan muchos músculos. Ustedes en su vida cotidiana pueden observar que a veces duele esta región, ¿no? Duele esta región. Es porque se tensa estas inserciones musculares de los dos músculos esplenios, por ejemplo. Y otra cosa importante que tenemos que destacar es que la acción de estos músculos es extensión de la cabeza y del cuello, rotación e inclinación de la cabeza y del cuello. ¿Sí? Inervación por los nervios espinales. Entonces, ya vemos, empezamos a entrar en el mundo de los músculos, en donde los músculos van a tener una inserción proximal o su origen y una inserción distal o su inserción de movimiento. Entonces, ustedes fíjense, chicos,
que es extensor de la cabeza. El músculo, para nosotros saber el movimiento, esto lo voy repitiendo todo el tiempo que vamos músculos, todavía nos deben faltar aproximadamente 300 músculos de ver, pero para que ustedes sepan, chicos, los músculos tienen una inserción que se llama fija, que generalmente es la que va a poner la inserción móvil. ¿Sí? Si la columna está fija, yo tracciono de este músculo, entonces la cabeza se va a extender, se va a venir hacia atrás, va a hacer esto. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que en el práctico lo vean y entre ustedes lo practiquen. Hay un plano intermedio, y arriba podemos ver el músculo esplenio de nuevo, pero hay un plano que se llama intermedio. Y ahí está este gran músculo que se llama músculo erector de la columna. Entonces ahora ustedes escriban, el músculo erector de la columna es muy importante. Ocupa el surco ubicado entre las apófisis espinosas de los ángulos de las costillas, presenta sus fibras musculares paralelas, quiere decir que todos estos músculos, todas estas fibras que ustedes observan acá, van a formar lo que se denomina el músculo erector de la columna. Van en dirección prácticamente todas longitudinal, con una leve divergencia hacia lo lateral, ¿sí? Hacia lo lateral. Una leve divergencia lateral. El músculo erector de la columna va a formar lo que algunos libros se conoce como masa común. Lo puse ahí porque a veces creen que son dos músculos distintos. Y el músculo erector de la columna con masa lumbar común es exactamente lo mismo. En esta imagen dice que la porción inferior de este músculo, o sea, donde nace el músculo erector de la columna, es indivisa. Quiere decir que es toda una inserción proximal que ocupa la región sacra y la región lumbar. A partir de esa inserción proximal, se empieza a dividir los diferentes músculos que van a formar esta masa común. Uno es el músculo iliocostal, este sería el iliocostal, el longísimo, ¿sí? Acá está el longísimo, y el músculo espinoso, en este caso el espinoso torácico. A su vez, cada músculo va a presentar tres porciones. El músculo iliocostal presenta la porción lumbar, torácica y cervical. Si ustedes continúan mirando, el músculo iliocostal va a ser lumbar, el músculo iliocostal cervical y el músculo iliocostal torácico, ¿no? Ahí están los tres iliocostales. ¿Qué quiere decir, chicos? Que son fibras continuas que van acompañando al mismo músculo, ¿sí? Por eso se llama de esa manera. El longísimo va a tener este músculo, tres porciones también, torácica, cervical y de la cabeza. Ahí se ve bien la línea nucal, ¿sí? Y luego viene el espinoso. El espinoso va a tener una porción torácica, una porción cervical y de la cabeza, ¿sí? Torácica, cervical y de la cabeza, no lumbar, ¿sí? El único que tiene lumbar es el iliocostal. Entonces, ustedes ahora cuando estudien, si la quieren hacer más fácil, entonces todos tienen tres porciones, pero todos tienen tres porciones de la porción torácica hacia arriba, menos el ilio lumbar, que tiene una porción lumbar, o el ilio costal, perdón, que tiene el único que tiene una porción lumbar, para que lo puedan entender. Esta es la diapositiva, chicos, que realmente hay que saber. La división del músculo denominado músculo erector de la columna o masa lumbar. Acá obviamente, fíjense, dibujado con lápiz, le dejamos las tres fibras que tiene el ilio costal. Acuérdense que es el único que tiene la región lumbar. Pero fíjense las inserciones, cómo se insertan los apófisis y se insertan las costillas. Por eso se llama ilio costal. ¿Sí? Ilio costal. Si ustedes me preguntan, si vamos a preguntar esto, si esto es importante, por eso el Zoom es tan importante, porque acá somos nosotros los que tenemos que saber qué darle al alumno, y la verdad que nunca preguntamos las inserciones de cada uno de estos músculos, simplemente saber que existe una masa común y que se divide
en estos tres músculos. Acá está el músculo longísimo, fíjense, este músculo longísimo torácico, longísimo cervical y el longísimo de la cabeza. ¿Sí? Eso sí se puede preguntar. No vamos a preguntar dónde se inserta cada una de estas fibras, ¿no? La verdad que sería algo ilógico. Sí saber que el músculo longísimo, cuál es la acción, y del anterior también, el longísimo torácico y el longísimo cervical, son extensores, inclinación homolateral, mientras que el longísimo de la cabeza es extensor de la cabeza, ¿no? Eso sí, apréndanlo, porque es importante a la hora de la biomecánica de la columna vertebral. El músculo espinoso, ¿sí? ¿Cómo se llama espinoso? Fíjense ustedes. Va a ir por todas las apófisis espinosas de las vértebras. Todas las apófisis espinosas de la vértebra. El torácico y el cervical. ¿Cuál es la acción? Extensión de la columna vertebral. Entonces, hemos visto todos los músculos de la masa muscular común, ¿no? Luego va a haber un plano profundo, esto ubicado en el surco, lo que se llama entre las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Estos músculos son el plano profundo, estos pequeños músculos que ustedes ven ahí son el plano profundo. Presentan sus fibras musculares dispuestas en dirección oblicua, a partir de las apófisis transversas, con una dirección ascendente y convergente para la inserción en la base de la apófisis espinosa. O sea que estos pequeños músculos están por debajo de esta masa muscular que acabamos de ver. Entonces ahí está el músculo transverso espinoso, ¿sí? El músculo transverso espinoso, dispuesto en tres capas, que esas capas siempre, estos músculos van a estar todos superpuestos, son músculos más cortos, pero están siempre en lo profundo. Entonces, fíjense, la apófisis transversa, estos son los músculos semiespinosos, fíjense cómo se insertan en las apófisis espinosas y van hacia la apófisis transversa. Algunos se llaman rotador largo, otros se llaman multífidos, ¿sí? Entonces, el grupo muscular que tiene fibras de dirección prácticamente vertical son músculos cortos, músculos interespinosos, músculos intertransversos y multífidos, ¿sí? Esos son los músculos que vamos a ver como músculos cortos. ¿Qué les pido, chicos? Que se acuerden la imagen, que son profundos, que se acuerden del nombre, músculos cortos, interespinosos e intertransversos. ¿Sí? No les voy a preguntar dónde se inserta cada uno de estos musculitos porque no tendría sentido. Más allá que les dejo acá las inserciones del músculo intertransversos cervicales anteriores, intertransversos cervicales laterales y los músculos interlumbares o intertransversos lumbares laterales. Así se insertan, se llaman intertransversos porque van de apófisis transversa a apófisis transversa. Entonces nosotros con la clase de ayer y hoy podemos deducir que el ligamento intertransverso está acompañado de estas inserciones musculares para darle más estabilidad a la columna vertebral. ¿Se acuerda que ayer vimos un ligamento que se llamaba intertransverso? Otro que se llamaba interespinoso. Entonces, estos músculos le van a dar más estabilidad a esta columna vertebral. Y luego, en la región occipital, se encuentran los músculos llamados suboccipitales. Esta es la línea media, o sea, la línea occipital de la que hablábamos recién, que está por debajo de la escotadura occipital superior. ¿Dónde se encuentran estos músculos suboccipitales? Se encuentran en la región ubicada por debajo del hueso occipital. Está el músculo recto posterior mayor de la cabeza. A ver, se los voy a mostrar ahí. El mayor de la cabeza es este músculo, ¿sí? Va de la apófisis espinosa del axis y desde ahí se dirige hacia la línea nucal, ¿no? Atlas, axis, y desde ahí hacia la línea nucal. El recto posterior menor de la cabeza, el menor es más interno, es este, el recto posterior menor de la cabeza. Fíjense que acá tiene los nombres para que ustedes lo puedan ver y obviamente lo puedan ubicar.
El músculo oblicuo superior de la cabeza es este músculo oblicuo superior de la cabeza, apófisis transversa del atlas, ¿sí? Por encima de la inserción del recto posterior de la cabeza. Ahí están los dos músculos oblicuos y el músculo oblicuo inferior que va en la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. ¿Sí? Estamos ahí viendo, ahí vemos el inferior, todos los músculos que van a formar parte de lo que vamos a llamar región suboccipital. Región suboccipital. Simplemente los músculos propios del dorso, vamos a ver los niveles lumbares, torácicos, este está en el libro Anatomía Clínica, pero me pareció bueno traerlo y poner ese cuadrito, en donde vamos a ver un plano superficial, dijimos, donde están los esplenios de la cabeza y esplenios del cuello, está el plano intermedio, donde está el músculo o la masa muscular común, donde está el ilio costal, longísimo y espinoso, el plano profundo, los músculos transverso espinoso, como dijimos, semiespinoso, multífido y rotadores, los músculos cortos, interespinoso, intertransverso y elevador de las costillas, y los occipitales o suboccipitales que acabamos de ver, como el recto posterior mayor de la cabeza, menor de la cabeza, oblicuo superior y oblicuo inferior. Fíjense que anatomía tiene estas cosas que son fáciles. Si hay un superior va a haber un inferior y si hay un posterior va a haber un anterior. Generalmente, si hay un mayor, hay un menor, etc. Entonces, esos son los datos que les puedo dar de cómo estudian los músculos. Esto es lo que tienen que saber, este cuadro es muy importante, chicos, lo tienen que aprender para saber cómo se clasifican los músculos por planos y en cada plano qué tipo de músculo vamos a encontrar. ¿Sí? Ese sería el resumen de los músculos de la columna vertebral. Fíjense acá, podemos ver los músculos multífidos, los músculos semiespinosos, ¿sí? El semiespinoso torácico, el semiespinoso cervical y el semiespinoso rotador de la cabeza y los músculos rotadores lumbares, músculos rotadores torácicos y músculos rotadores cervicales del cuello. Así, de esta forma, se insertan estos pequeños músculos que le dan distintas acciones a la columna vertebral, pero sobre todo, no se olvide, ayudan con la estabilidad de la columna vertebral. Ahí están los músculos interespinosos, ¿sí? Los músculos interespinosos lumbares y los músculos intertransversos lumbares, interespinosos torácicos e interespinosos cervicales. Acá ponen el ejemplo del cervical, ¿sí? Porque todos se comportan de la misma manera, ¿sí? Al igual que los intertransversos, espinales, lumbares, costales, etc. Y acá están los músculos de la región posterior del tronco. Estos músculos obviamente son más superficiales todavía, pero quiero rescatar este músculo que pertenece a la región lumbar, pero no a la columna lumbar, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. Es un músculo que pertenece a la región lumbar, pero no a la columna lumbar. Es el músculo cuadrado lumbar, este músculo que se llama psoas. Psoas, cuando se une con este músculo se va a llamar psoas ilíaco, ¿sí? Músculo psoas ilíaco, porque estos dos músculos se unen y se van a insertar en el trocánter menor del fémur, formando una región anatómica que es el piso del triángulo de Scarpa o el triángulo inguinal. Eso lo vamos a ver después, mucho más adelante. Pero está el músculo serrato menor, el músculo serrato mayor, serrato menor, etc. Estos músculos que ya pertenecen a lo que, como dijimos recién, a otra estructura anatómica que se llama cintura escapular. Porque nosotros en anatomía clasificamos a los músculos de acuerdo a la región y al movimiento que van a generar sobre una articulación. ¿Sí? Eso es la semana que viene, cuando veamos cintura escapular, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir tallando a la cantidad de músculos. Ahí vemos otra imagen, ¿no? De la masa muscular común, fíjense en el músculo erector de la columna. Ahí vemos estos músculos que son el ilio costal torácico y el ilio costal cervical. Acá vemos el erector de la columna y ahí sale el longísimo. Y acá vemos este profundo, que es
el músculo espinoso torácico, el espinoso cervical. Los tres músculos que van a formar lo que se denomina masa muscular común o masa lumbar común de la columna vertebral. Músculo por músculo, una imagen muy linda, creo que también es de la Anatomía Clínica Pro, imágenes muy lindas que ustedes pueden ver genéricamente cómo el músculo se va dividiendo. Y esto sería obviamente los planos, como dije, superficiales y los planos profundos para que ustedes puedan ver cómo se divide cada uno de estos músculos. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Sí, Claro, entonces lo más importante, chicos, lo más importante es que ustedes puedan entender qué es superficial y qué es profundo. Porque obviamente si uno dice, pero el dorsal ancho es un músculo de la espalda, claro, es un músculo de la espalda o del dorso, ¿sí? Pero es un músculo superficial del dorso. Es un músculo que lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos músculos del hombro. Acá dice, profe, pide inserciones de los músculos suboccipitales. Sí, los suboccipitales, esos músculos sí, porque se insertan todos en el axis y van todos a la línea nucal, chicos. Si ustedes observan la imagen, miren, yo les voy a enseñar a estudiar músculos. Miren, a ver, vamos a compartir. Miren, miren, esto, ¿están viendo ahí, no? Comparte imagen, sí, ¿no? Sí, profe. Están viendo, bueno, perfecto. Miren, miren, chicos, miren. Si ustedes fíjense, si ustedes ven esta situación muscular, por ejemplo, los músculos suboccipitales, esto sí hay que saber las inserciones. Buena pregunta porque yo no los dije. Fíjense, todos hablan de que, si ustedes observan el músculo suboccipital, todos van a insertarse en el axis. ¿Sí? Fíjense, no importa dónde, no importa dónde, pero ustedes tienen que decir, por ejemplo, hacerse la idea y poner músculos suboccipitales, o al menos yo estudiaba así, me resultaba más fácil. Músculos suboccipitales, yo hacía un paréntesis y ponía inserción distal en el axis, inserción proximal, línea nucal occipital. Por eso se llaman suboccipitales. Y después veía si era en la apófisis transversa, si era en la apófisis espinosa del axis. Pero así uno ya tiene la idea de dónde van los músculos, dónde están. Porque si en un examen, por ejemplo, no se acuerdan específicamente en qué parte del axis, pero ustedes me dicen, mire, doctor, los músculos se insertan en la región de la línea nucal occipital y van al axis, yo no les puedo decir que está mal. ¿Sí? No les puedo decir que está mal. Y ustedes ya tienen esa frase incorporada en donde ustedes ya saben dónde va cada uno de los músculos. Cada vez que estudien músculo, es importante saber o tener en la cabeza el dibujito, ¿no? Anatomía es memoria llamada memoria fotográfica. Por eso se estudia con imagen, chicos. Mucha imagen. Dibujen, dibujen. Hagan ustedes sus propias imágenes, su propio atlas, porque así es la forma de entender anatomía, dibujando mucho. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. Bien.